enzimas que estaban, una solución de enzimas, o sea, las enzimas estaban en una solución acuosa. Esperen que hay algunos compañeros. Ahora lo que nos planteamos es, ¿de qué manera a esas enzimas solubles las transformamos en una enzima en estado sólido? Le cambiamos el estado físico a la enzima. Para eso utilizamos el método de inmovilización. Y el método de inmovilización, por definición, va a ser un proceso que lo que hace es confinar o localizar a la enzima en un espacio determinado y en esa región definida del espacio, que ya vamos a ver de qué manera podemos hacerla, vamos a transformar a una enzima soluble en insoluble. Lo importante es que este método de inmovilización no altere la capacidad catalítica de la enzima. Quiere decir que la enzima tiene que conservar la actividad para la cual cumple su función cuando está insoluble, la debe conservar luego de un proceso de inmovilización. Por supuesto que al estar en estado sólido, a ustedes les va a permitir en cualquier proceso que ustedes agreguen este tipo de enzimas, al estar en estado sólido les va a permitir recuperarlas del sistema y reutilizarlas. Entonces, el costo del proceso va a ser menor. Entonces, es un método bien interesante. Existen diferentes métodos de inmovilización. Hay métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos se encuentra la inclusión en geles y la inclusión en membranas. Y dentro de los métodos químicos tenemos la unión a soportes o la unión a moléculas bifuncionales. Vamos a ver primero la inclusión en geles. La inclusión en geles es directamente una matriz que puede ser un polímero, como puede ser el agar o el alginato, en el cual tiene la capacidad de gelificar, como su nombre lo indica, y cuando se sucede este proceso de gelificación de esa matriz, de ese soporte, de ese polímero, las enzimas que estaban en contacto con él quedan atrapadas en su interior. Nosotros acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de enzimas inmovilizadas utilizando alginato. Ya vamos a ver, esto vamos a utilizar en el trabajo práctico, vamos a inmovilizar a invertasa o podemos inmovilizar a enzimas pectinolíticas utilizando alginato. El alginato es un azúcar que cuando se encuentra con iones calcio polimeriza y forma ese estado de gel. En este caso, bueno, estas son microfotografías que muestran cómo estas microesferas de alginato terminan formando lo que se conoce como una flor y en su interior quedan retenidas las enzimas. Ya vamos a ver más adelante, eso en realidad lo vemos en el trabajo práctico, pero el método de gelificación es a través de interacciones iónicas con los iones calcio. El segundo método físico es la inclusión en membranas. Y para esto se pueden trabajar con membranas semipermeables, que estas membranas semipermeables van a contener a la enzima de interés y, por supuesto, al ser semipermeables, el sustrato puede ingresar al interior para tomar contacto con el sitio activo de la enzima y los productos de la reacción enzimática pueden salir hacia el exterior. Estos métodos físicos, por supuesto, que tienen ventajas y desventajas unos sobre otros. En general, va a tener que ver cuál de los métodos es mejor, que tiene mucho que ver con la estructura tridimensional de la enzima con la que estemos trabajando y el tipo de sustratos que va a utilizar la enzima en estudio. En el caso de la unión química a soportes puede ser por adsorción o por unión covalente. En este caso se usan soportes
En el caso de la adsorción se dice que es un soporte inerte que mediante fuerzas iónicas o fuerzas hidrofóbicas de Van der Waals o inclusive puentes hidrógenos, la enzima se absorbe a ese soporte inerte. Por supuesto, la enzima queda absorbida a ese soporte inerte y el sustrato puede ingresar al sitio activo y sufrir su transformación. Ahora bien, el tipo de unión esta es bastante inespecífica, entonces imagínense que también puede llegar a unirse por aminoácidos que forman parte del sitio activo, entonces parte de esa enzima se va a ver afectada y no va a sufrir, el sustrato no va a sufrir la transformación correspondiente. Entonces existe un método que funciona un poquito mejor que el método de adsorción, que es el método de unión covalente, donde la enzima se une a un soporte que se llama ahora soporte activado. Ese soporte activado le llamamos así porque es un soporte al que quedan expuestos grupos funcionales determinados y a través de estos grupos funcionales la enzima se va a unir. Y ese tipo de unión es una unión covalente entre los grupos reactivos del soporte y algunos residuos específicos de los aminoácidos de la enzima. Por ejemplo, en el caso de poliacrilamida quedan expuestos los residuos amidas y la enzima se va a unir a través del grupo amino de la lisina. La carboximetilcelulosa tiene un carbono carboxílico y se puede unir, por ejemplo, a residuos de tirosina, donde tiene el grupo fenilo. El poliestireno o nylon van a tener grupos aminas como expuestos y se van a unir al grupo carboxílico del aspartato y el glutamato, generando en este caso, por ejemplo, a una unión del tipo amida, una unión covalente de tipo amida. En el caso de la celulosa va a haber grupos oxidrilos y se van a unir a tioles o silicatos en el caso del vidrio que se va a unir a los oxidrilos de la serina. O sea que dependiendo del soporte que estemos utilizando, va a reconocer distintas estructuras químicas que forman parte de los aminoácidos. En el caso, esos son polímeros, si ustedes se fijan, son polímeros del tipo orgánicos, pero existen otros también orgánicos, pero que se les llaman polímeros naturales porque se encuentran fácilmente en la naturaleza. Por ejemplo, ustedes lo han visto ya en microbiología general, el agar tiene un mecanismo de gelificación y el mecanismo de gelificación es un mecanismo de gelificación por elevadas temperaturas. El agar cuando está a elevadas temperaturas es líquido, cuando se enfría solidifica, lo que nosotros decimos solidifica en medio de cultivo en realidad gelifica. Entonces, si yo a un agar que está temperado a 50, 60 grados centígrados le agrego una enzima de interés y ese agar luego es llevado a temperaturas menores, cuando gelifique ese agar va a atrapar las enzimas y vamos a tener un método de inmovilización por inclusión en gel. La agarosa también es un polímero que gelifica por aumento de la temperatura. El alginato era a través de las interacciones iónicas con el ion calcio. La gelatina por reticulación con glutaraldehído. El quitosano por interacciones iónicas. Y la mezcla de alginato quitosano puede ser a través de interacciones iónicas o entre sí, entre los polímeros, o con otros iones. De cualquier manera, todos los sustratos que nosotros deseamos utilizar en este proceso de inmovilización siempre van a ser sustratos que no vayan en desmedro de la actividad catalítica, porque lo que es importante es retener esa actividad catalítica. Dentro de la unión química
había un tipo de unión química que le llamamos a unión a compuestos o moléculas bidimensionales. Esperen un segundito que hay alguien por acá. Y acá tenemos dos métodos, el que se llama el método de reticulado y correticulado, que en este caso implica, las moléculas bifuncionales son, por ejemplo, el glutaraldehído. El glutaraldehído tiene dos estructuras con carga que permite unir enzimas entre sí y se forma como una red entre la molécula bidimensional y la enzima de interés. Imagínense que esta estructura, esta masa molecular, este peso molecular es bastante elevado y por supuesto, como siempre decimos que hay que mantener la actividad catalítica, el sitio activo debe poder acceder el sustrato debe acceder al sitio activo de la enzima. Entonces, una manera de mejorar este método es mezclar la enzima de interés a otra proteína que no tenga actividad catalítica, como puede ser la albúmina. Este método se va a llamar correticulado porque esta red de uniones con los grupos bifuncionales se va a dar a través de la enzima de interés y de la albúmina, que es una proteína inerte en este caso porque no tiene actividad catalítica. Entonces, la distancia entre las enzimas va a ser mayor porque esta albúmina va a formar va a impedir esos efectos estéricos del entrecruzamiento y va a favorecer que esta enzima se encuentre más accesible para el sustrato. ¿Qué pasa con las propiedades cinéticas de las enzimas inmovilizadas? A las enzimas inmovilizadas se les hacen los mismos estudios cinéticos que a ustedes han visto en la clase pasada que hablábamos de enzimas solubles. Vamos a hablar de Km, vamos a hablar de B máxima, vamos a hablar de temperaturas óptimas, de estabilidad a la temperatura, pero estas enzimas se van a comportar diferente a aquellas enzimas solubles. En el caso de la especificidad de la enzima por el sustrato, la actividad enzimática muchas veces se ve disminuida por cambios en la especificidad y eso tiene que ver con esta unión soporte-enzima que decimos que puede llegar a alterar la entrada del sustrato al sitio activo. Entonces, el valor de Km va a ser variable y va a depender de las cargas del soporte. ¿Qué significa que sean de las cargas del soporte? El soporte, como es un compuesto químico, tiene diferentes cargas dependiendo del soporte que estemos hablando, y si el soporte tiene las mismas cargas que el sustrato, el valor de Km va a ser mayor y por lo tanto menor la afinidad. Eso va a ser diferente cuando las cargas soporte-sustrato sean opuestas. En ese caso va a haber mayor afinidad, o sea que va a tener menor valor de Km. En el caso de la temperatura, el soporte va a ejercer un efecto protector sobre la enzima. En general, las enzimas inmovilizadas presentan temperaturas óptimas mayores que la misma enzima soluble. Y también presentan mayores valores o rangos de estabilidad térmica. Nosotros acá tenemos un ejemplo donde tienen actividad relativa expresada en porcentual, esto vamos a ver en el práctico de la semana siguiente, en función de la temperatura. Esto es un ensayo de temperatura óptima. Significa que en el caso de la enzima libre, es la enzima soluble, esto hacemos en el trabajo práctico, es ponerla en contacto con el sustrato determinado, supongamos que sea invertasa, con sacarosa, a 30 grados centígrados, 35, 40, etcétera, y vamos a ir determinando la velocidad de la reacción
que se va a expresar como la concentración de producto formado en unidad de tiempo. Y después lo vamos a expresar en actividad relativa. Es la línea azul y si ustedes se fijan, la temperatura óptima para la enzima libre es de 45 grados centígrados. Y después hay 3 gráficas de las enzimas inmovilizadas, pero inmovilizadas con diferentes soportes, con agar, con algilato o con gel de poliacrilamida. En el caso de la línea roja, que es la inmovilizada con alginato, ustedes ven que la temperatura óptima aumentó 10 grados centígrados con respecto a la soluble, alcanzando un valor de 55 grados centígrados. En el caso del gel de inmovilizada por inclusión en geles de poliacrilamida, es exactamente la misma temperatura óptima que la enzima soluble, 45 grados centígrados, y en el caso de la enzima inmovilizada en agar, la temperatura óptima alcanza a 50 grados centígrados. Entonces, en esta enzima en estudio, el mejor método de inmovilización es con inclusión en gel utilizando como polímero el alginato. ¿Qué pasa con el efecto del pH? El efecto del pH de las enzimas inmovilizadas también se ve afectado. En realidad, suele haber un desplazamiento del valor de pH óptimo. Acuérdense que en pH óptimo no teníamos un único valor, siempre teníamos como un pequeño rango de pHs óptimos. Ese rango sufre un ensanchamiento y tiene mayores valores de pH óptimos las enzimas inmovilizadas. Acá tenemos también, esto es actividad relativa en función del pH y vemos cómo la enzima soluble, que es la línea azul, podríamos decir que tiene un rango de pH óptimo casi entre 9 y 11, ¿sí? En cambio, cuando la enzima fue inmovilizada, ese rango se ensancha y podemos decir que está entre 8 y 11. ¿Qué pasa con la estabilidad? Así como el soporte ejerce un efecto protector y las enzimas tienen mayor temperatura óptima, las enzimas inmovilizadas, también ejerce el mismo efecto sobre la estabilidad térmica. Y esto es algo muy deseado en las enzimas inmovilizadas cuando van a ser utilizadas a nivel de procesos industriales. Los procesos industriales muchas veces, sobre todo en la industria de los alimentos, se utilizan altas temperaturas que permiten mejorar la calidad microbiológica de ese alimento. Entonces, las enzimas inmovilizadas son como muy deseadas. Nosotros acá tenemos 2 gráficas de estabilidad a la temperatura. En realidad, es estabilidad en el tiempo a una determinada temperatura. La línea azul corresponde a 30 grados centígrados, la línea roja a 40, la violeta a 50 y la fucsia a 60 grados centígrados. Entonces, se mantiene la enzima durante 24 horas a 30, 40, 50 y 60 grados centígrados y al cabo de ese tiempo se van a hacer determinaciones de actividad residual. Acuérdense que para los ensayos de estabilidad, la enzima debe ser pretratada, en este caso, a una determinada temperatura durante 24, 48, 72, 96 y 120 horas sin el agregado de sustrato. Una vez que ha sufrido ese pretratamiento, recién se le enfrenta al sustrato bajo condiciones de temperatura óptima y se determina actividad residual, que no es otra cosa que una actividad enzimática, pero le vamos a llamar residual porque viene a ser obtenida posterior a ese pretratamiento. Y si ustedes se fijan, las pendientes de estas rectas, de estas curvas en realidad, tenemos que a 30 grados centígrados la pendiente de desactivación de esa enzima es mucho menor que cuando tienen 60 grados centígrados.
O sea, a las 24 horas, la actividad residual de la enzima que ha sido pretratada a 60 grados centígrados es cero. Pero cuando ha sido tratada a 30 grados centígrados es casi del 100%, será un 90% de actividad residual, un 80% cuando tiene 40, cuando ha sido pretratada a 40 grados centígrados y disminuye a un poquito más de 20% cuando ha sido tratada a 50 grados centígrados. En este caso, esta es la enzima libre. Veamos cómo cambia esa curva cuando se trabaja con enzimas inmovilizadas. El mecanismo de estudio es el mismo, solamente que acá la enzima inmovilizada es pretratada un tiempo determinado a diferentes temperaturas sin el agregado del sustrato y luego se determina su actividad residual. Si ustedes se fijan en la curva de 60 grados centígrados, no difiere entre la enzima libre y la enzima inmovilizada. Pero sí las pendientes son menores en el caso cuando fue tratada a una temperatura de 30 grados centígrados, 40 y 50. Si ustedes se fijan a las 72 horas en la enzima libre, la temperatura, a las 72 horas a una temperatura de tratamiento de 50 grados centígrados, la actividad residual es cero cuando la enzima está libre o soluble. Pero a las 72 horas de la enzima inmovilizada mantiene un 50% de actividad residual. Entonces, estas enzimas inmovilizadas son más estables que las enzimas solubles en general. ¿De qué manera se establecen los mecanismos para lograr la estabilidad operacional de las enzimas inmovilizadas? Nosotros decíamos que todos estos soportes porosos van a tener que interactuar, o sea, va a haber una interacción entre la enzima, el soporte, inclusive el sustrato, cómo accede a través de ese soporte, cómo accede al sitio activo de la enzima. Siempre va a ser importante que se trate de soportes porosos y no usar soportes no porosos. ¿Qué pasa con usar soportes no porosos? ¿Por qué? Porque las enzimas quedan expuestas en la superficie y son de fácil acceso. En cambio, cuando los soportes son muy porosos, no es que no se los puede usar, es conveniente no usarlos. ¿Por qué? Porque las enzimas van a quedar incluidas dentro de ese soporte y el acceso del sustrato al sitio activo va a ser más dificultoso. ¿Qué pasa cuando las inmovilizaciones de las enzimas, nosotros decimos que aumenta la estabilidad de la enzima? Ese tipo de unión covalente que se establecía entre el soporte y la enzima puede ser a través de un único enlace covalente o puede ser a través de un enlace multipuntual. O sea que reconoce diferentes residuos de los aminoácidos que componen la enzima y el eje de fijación tiene mayores puntos de fijación al soporte, la enzima que está inmovilizada por este tipo de función multipuntual. Por supuesto que la estructura de esta enzima inmovilizada a través de un método de unión covalente multipuntual va a generar biocatalizadores de una estructura mucho más rígida que cuando aparece solamente un tipo de unión covalente. Esto era simplemente, en realidad no es para que lo vean ni mucho menos, eran ejemplos como este sitio activo tiene que ser de fácil acceso para el sustrato y se va a generar, puede ser un enlace amida con un grupo carboxílico del soporte a través de este tipo de unión. Y muchas veces eso se logra haciendo cambiar
el pH durante el proceso de inmovilización. Esto tiene que ver con que muchas veces, sobre todo en investigación, no tanto a nivel industrial, se busca de optimizar el método de inmovilización y esa optimización se logra cambiando, haciendo mutagénesis en la estructura primaria de la enzima, de tal manera que la enzima, que el soporte establezca una unión en la enzima modificada genéticamente, que antes no lo tenía si no era manipulada, ¿sí? Entonces, no tan solo que se trabajan con las enzimas, sino que se trabajan en la codificación de esas enzimas y alterando esa estructura primaria de la enzima para lograr el anclaje al sustrato. Esto era simplemente como para que vean, esta es una enzima donde la mutagénesis implica la aparición de residuos de cisteína que tienen sulfidrilos en sus tioles, en sus grupos laterales del aminoácido cisteína. La enzima originalmente no los tiene, entonces la mutagénesis y la aparición de este residuo de cisteína va a permitir la generación de un puente disulfuro entre el soporte y la enzima, generando una enzima inmovilizada. ¿De qué va a depender el soporte que utilicemos para la inmovilización? Siempre va a depender de la congruencia geométrica entre la superficie de la enzima y la superficie del soporte. La densidad de los grupos funcionales. Los grupos reactivos tanto de la proteína como del soporte. Obviamente, hay que evitar todos los problemas estéricos que se puedan llegar a dar. Los grupos reactivos del soporte siempre deben reaccionar con los grupos químicos de la superficie de la enzima. Los grupos reactivos involucrados en la inmovilización, además, tienen que ser sumamente estables para que esa unión soporte-enzima permanezca en el tiempo. No se debe separar la enzima del soporte, o por lo menos no fácilmente. Y después, siempre es importante evitar el bloqueo de los grupos reactivos que son importantes tanto en la enzima como en el soporte. En la enzima, porque tienen que ver con el sitio activo de la enzima, y en el soporte porque son grupos reactivos que van a permitir esa unión covalente. El problema viene cuando se desean inmovilizar enzimas que son poliméricas o que tienen más de una subunidad. En ese caso, se deben inmovilizar ambas subunidades. Por lo tanto, ese tipo de uniones de ambas subunidades, acuérdense que toda la proteína conserva su actividad catalítica cuando la estructura tridimensional tiene estas dos subunidades. El tema es que este tipo de inmovilización es bastante complicada porque generalmente es dificultoso reconocer grupos reactivos en ambas subunidades y que la enzima no pierda actividad en el proceso de inmovilización. Se puede también inmovilizar enzimas que se utilizan estabilizadas con detergentes. Ustedes, por ejemplo, tienen acá la enzima lipasa, que tiene una estructura abierta. La enzima lipasa es tratada con un detergente como el Tritón. Ese detergente interacciona con la enzima y esa interacción hace que la enzima sea reconocida por un soporte con grupos aminos. Luego se agrega glutaraldehído y se establece
una unión covalente entre el soporte, la enzima, a través de los enlaces con las moléculas bifuncionales del glutaraldehído. Una vez que la enzima obviamente está abierta y en el sitio activo de la enzima se encuentra el detergente. Cuando se hacen numerosos lavados, en los lavados se van a perder estas moléculas de detergente y van a quedar expuesto el sitio activo. Entonces, con este mecanismo se evita que el soporte se una a través del sitio activo y se produzca el bloqueo de la actividad catalítica. Bueno, este tipo de inmovilización también tiene que ver con investigación, no es de gran uso a nivel industrial, es la inmovilización de enzimas con anticuerpos monoclonales. Se está estudiando donde los soportes, a los soportes se les va a pegar un anticuerpo y, por supuesto, la enzima es modificada de tal manera que ese antígeno que proviene de la modificación sea reconocido por el anticuerpo. ¿Qué efectos va a tener la inmovilización sobre la velocidad de la reacción? Uno de los efectos se llama efectos difusionales y tiene que ver cómo difunden los sustratos desde el seno de la reacción hacia el sitio activo de la enzima. Y existen dos resistencias que se llaman resistencias difusionales externas e internas. ¿Qué es lo que sucede? Esto tiene que, cuando ustedes vean, se van a recordar de la interacción de la burbuja de oxígeno o de aire con el seno del líquido, ¿sí? El soporte de la enzima va a incluir, el soporte va a incluir a las enzimas. Las enzimas van a quedar atrapadas dentro del soporte. Alrededor del soporte va a quedar una pequeña película de líquido, que esa película de líquido le vamos a decir, se llama capa de Nernst. Entonces, el sustrato que está en el seno del sistema tiene que difundir, pasar a través de esa película de líquido que rodea el soporte, pasar la capa de Nernst e ingresar al interior del soporte, donde se va a encontrar con el sitio activo de la enzima. Y por supuesto, ahí va a sufrir su transformación. Ahora, quien tiene que difundir hacia el exterior es el producto que ha surgido por transformación del sustrato. Entonces, este sustrato tiene que sortear una resistencia difusional externa y el producto tiene que sortear una resistencia difusional interna, ¿sí? Esto me parece, esto no lo van a ver. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En ese caso, ¿qué pasaría con por ejemplo, con la KM y la B máxima? ¿Ahí disminuiría también, por ejemplo? Va a depender si el sustrato tiene la misma carga que el soporte, que el soporte tiene la misma carga del sustrato, el KM va a aumentar, o sea que va a ser menos afín. Ah, o sea, El KM va a depender de la carga del soporte y de la carga del sustrato. bien. Por eso, Bien, bien. en realidad, el problema que tenemos es en la elección correcta del soporte. Porque vos tenés que tratar que las constantes cinéticas sean mejores Claro, en la enzima inmovilizada versus la enzima soluble. claro. Esto no lo van a ver porque tiene que ver con el número de Dam-Colder. Eso no lo ven ustedes. Creo que yo lo he sacado de la diapositiva de la foto de la página web. Lo importante es
que ustedes sepan de qué manera pueden llegar a disminuir esos efectos difusionales, y esos efectos se disminuyen de 3 maneras. Al disminuir el tamaño del biocatalizador, eso significa que, por ejemplo, las esferitas de los geles sean de menor diámetro. Cuanto menor sea, más chiquititas sean, las resistencias del ingreso del sustrato al interior del gel van a ser menores. Entonces, disminuir el tamaño del biocatalizador, aumentar la concentración de sustrato, o sea, trabajar con concentraciones mayores que las que utilizarían cuando la enzima está soluble, o, por ejemplo, incrementar la agitación. Todos estos 3 tipos de metodologías van a llevar a disminuir esa capa de Nernst o esa película que rodea a la esfera o al soporte, y van a provocar que el Km disminuya y, por lo tanto, la afinidad sea mayor. ¿Qué pasa con los efectos conformacionales? Los efectos conformacionales van a tener en cuenta cómo el sustrato y la enzima se distribuyen en ese espacio. ¿Qué conformación tienen? ¿Por qué? Porque ustedes piensen que tienen, una cosa es tener inmovilizada invertasa, que es una enzima cuyo sustrato que reconoce es un disacárido, una molécula chiquitita como un disacárido. Otra cosa es tener inmovilizada una enzima como puede ser amilasa. Amilasa reconoce, tiene como sitio activo almidón. El almidón es un polisacárido de un tamaño estructural enorme. Entonces, la difusión de esos sustratos de alto peso molecular va a ser menor que sustratos que sean más chiquititos. Entonces, esos efectos de conformación también van a afectar negativamente. Seguramente, si yo inmovilizo invertasa o amilasa o enzimas pectinolíticas que tienen sustratos grandes, esas enzimas inmovilizadas con sustratos tan grandes tengan una performance menor que la enzima soluble. Entonces, siempre hay que tratar de evitar esos efectos conformacionales. Y los últimos tienen que ver con los efectos de partición. Y cuando hablamos de efectos de partición, esto se da cuando la concentración de sustrato es diferente en la superficie del soporte que en la solución en el seno de la reacción. Y esto puede ser por las diferentes interacciones electrostáticas o hidrofóbicas que pueden darse en el soporte. Algunas veces es inerte, pero muchas veces tienen cargas, y esas cargas pueden ejercer algún efecto de repulsión o atracción hacia el sustrato. ¿Qué parámetros son importantes estudiar cuando inmovilizamos una enzima? Uno de los principales parámetros que utilizamos es el rendimiento de inmovilización. Eso significa distinguir el porcentaje de actividad original acomplejada a un soporte sólido. ¿Qué significa? Si yo pongo, imagínense, el soporte, que puede ser alginato, que es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico, lo pongo en contacto con una enzima soluble. Antes de ponerlo en contacto, yo voy a determinar la actividad de la enzima total, que le llamamos como ET, ¿sí? La enzima soluble previo a tener contacto con el soporte. La enzima soluble toma contacto con el soporte, supongamos que es alginato, incluye en el gel de alginato a la enzima y les va a quedar una solución de polimerización. En esa solución de polimerización puede quedar enzima que no haya sido incluida en el gel de alginato. Entonces se determina actividad, que nosotros acá les dice en los libros la denominan como enzima perdida. En realidad es aquella enzima que no ha sido incluida en el soporte. Entonces, esta diferencia
es lo que les va a permitir la enzima total menos la enzima perdida, va a representar la actividad enzimática de la enzima inmovilizada y para que la expresemos en porcentual lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, ustedes pueden tener rendimientos de inmovilización cercanos al 100%, significa que el 100% de la actividad enzimática de la enzima soluble se conserva en la enzima posterior al proceso de inmovilización. Otro de los parámetros que es bien importante es reconocer la capacidad de carga del soporte. Cuando se trabaja con inmovilización, se tienen que tomar muchas decisiones a lo largo del proceso de inmovilización. No es tan solo elegir el soporte que vamos a utilizar, sino es qué cantidad de proteína, o en nuestro caso de enzima, vamos a poner en contacto entre el soporte, entre la enzima y el soporte. ¿Por qué? Porque el soporte tiene un determinado número de grupos reactivos y por lo tanto, una vez que esos grupos reactivos reconozcan los diferentes aminoácidos de la enzima, por más que yo le siga agregando mayor concentración de la enzima, mayor concentración de la proteína de interés, el soporte va a dejar de reconocerlo porque ya todos los sitios reactivos van a estar ocupados. Entonces, lo que se hace es determinar la capacidad de soporte, la capacidad de carga del soporte. Y eso también se determina no a través de actividad enzimática, sí a través de concentración de proteínas. Entonces, lo que se hace es determinar concentración de proteínas totales. Quiere decir que yo voy a tener la enzima soluble, así como le acabo de determinar actividad enzimática, voy a determinar la concentración de proteína. Voy a hacer el proceso de inmovilización y voy a determinar la proteína que queda, la proteína remanente que queda en la solución posterior al tratamiento de inmovilización. Y voy a tener en cuenta la cantidad, el peso seco del soporte utilizado. Esa diferencia quiere decir que es la concentración de proteínas que efectivamente se han unido a una determinada cantidad de soporte. Eso se puede probar con diferentes concentraciones de proteínas, o sea, como que uno lo puede poner a punto para saber después que cada vez que utiliza tal soporte, solo ese soporte, supongamos que sea alginato, el alginato tiene una capacidad de carga de 10 miligramos de proteína por gramo de peso seco de soporte. Quiere decir que yo le puedo poner 6, 7, 8, 9 o 10 miligramos por gramo de soporte, pero más que eso, por más que le agregue, la enzima no se va a unir, ¿sí? Entonces, de esa manera también tengo que estandarizar el método. ¿Cuáles van a ser las ventajas y desventajas de los procesos de inmovilización? Primero vamos a comparar a las enzimas inmovilizadas versus las enzimas solubles. Las ventajas: tienen mayor estabilidad, tienen una resistencia mayor a pH, temperatura, fuerza iónica, se pueden operar con altas concentraciones de la enzima y obviamente las enzimas inmovilizadas van a generar una alta concentración de producto por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que también va a ser muy sencillo? Una vez que ustedes incluyan a las enzimas inmovilizadas en algún proceso determinado, pueden obtener el producto de la catálisis enzimática libre de proteínas. El biocatalizador puede ser recuperado y por lo tanto reutilizado. Al ser reutilizado puede transformarse en operaciones continuas y puede haber un reciclo del sustrato no transformado y trabajar con volúmenes de reactor mucho menores que van a implicar un menor capital de inversión. ¿Qué pasa si tengo que decidir si conviene inmovilizar enzimas o trabajar con células inmovilizadas?
¿Cuál es la ventaja de las enzimas inmovilizadas versus las células? Yo no nombré nada de las células inmovilizadas, pero ustedes piensen que podría inmovilizar una célula de levadura y a través de la célula de levadura estoy inmovilizando indirectamente a invertasa, de tal manera que puedo lograr la transformación de sacarosa en glucosa y fructosa. ¿Qué pasa con las enzimas inmovilizadas? En las enzimas inmovilizadas yo voy a obtener el 100% de la conversión de sustrato en producto. En el cambio, cuando son células inmovilizadas, va a haber subproductos formados seguramente. Vamos a tener un mayor rendimiento en la recuperación de producto. No se obtienen subproductos como sí se obtienen en las células inmovilizadas. Las células muchas veces tienen proteasas que degradan a las enzimas, entonces al no inmovilizar células e inmovilizar enzimas, evitamos ese efecto y por lo tanto también vamos a tener un menor efecto de difusión porque las células van a tener pared celular y por lo tanto el sustrato va a tener que atravesar esas paredes celulares. O sea, las resistencias difusionales en las células van a ser mayores. ¿En qué casos conviene inmovilizar células en vez de enzimas inmovilizadas? En realidad es como que va a depender de lo que necesitamos producir, que es muchas enzimas utilizan cofactores. Si la enzima que estoy estudiando utiliza cofactores, no tan solo tengo que inmovilizar a la enzima, sino que tengo que inmovilizar al cofactor de la enzima. Esos procesos de inmovilización son muy complicados y generalmente no traen aparejados buenos resultados a nivel del laboratorio. Entonces, en esos casos, cuando hay enzimas que tienen más de un cofactor, o hay enzimas que son complejos enzimáticos que tienen 3 enzimas asociadas, entonces en esos casos es recomendable utilizar células. ¿Cuáles son las desventajas de los sistemas inmovilizados? Que no todo el biocatalizador se encuentra activo, porque pueden haber zonas que quedan enmascaradas entre el sitio activo y el soporte. Es un proceso que puede tener un costo elevado, si es que además hay que hacer una purificación de la enzima inmovilizada y puede haber efectos negativos inherentes al uso de soportes cargados. También va a depender a dónde voy a utilizar ese biocatalizador inmovilizado. Si esa enzima inmovilizada se va a utilizar para un proceso de un tratamiento de efluentes, o si va a ser inmovilizada para ser utilizada en la industria farmacéutica. Yo tengo que asegurarme que el soporte que utilice no tenga efectos negativos en el producto que después va a dar origen a donde se vaya a utilizar la enzima. ¿Qué desventajas hay de las enzimas inmovilizadas con respecto a las células? Hemos dicho que tiene un alto costo cuando la enzima requiere cofactores, por eso en ese caso si tiene cofactores me quedo con inmovilización de células. Es necesaria la purificación de la enzima, disminuye la estabilidad cuando se encuentra fuera de la célula y tiene un elevado costo para realizar procesos multienzimáticos. Si hay procesos multienzimáticos, opto por inmovilizar células. Y después, nada más. ¿Qué pasa con Ay, no los veo a ustedes. Esos son reactores enzimáticos. ¿Qué pasa con... En realidad, el tema de inmovilización tiene muchísimas aplicaciones. Yo acá no se las nombro porque las van a ver en detalle con la profesora María Esther. Las aplicaciones de las enzimas inmovilizadas se utilizan muchísimo en la industria de los alimentos. Acá en Tucumán utilizamos las enzimas inmovilizadas para obtener los jarabes de alto contenido de fructosa. Se utilizan enzimas inmovilizadas y se utilizan mucho para sensores. Todo eso lo van a ver con la profesora María Esther. De cualquier manera, el método de inmovilización tiene como muchas aristas para ser estudiado.
Sí es cierto que tiene muchas ventajas como aumentar la estabilidad térmica, la temperatura óptima, que siempre son deseadas en cualquier proceso productivo, pero siempre implica, es un método que es engorroso de desarrollar porque yo tengo que saber, tengo muchos soportes en los cuales elegir. Una vez que elegí el soporte, tengo que poner a punto la concentración del soporte, la concentración de la enzima, ver cargas de soporte, cargas de enzima, carga de sustrato. Entonces, la puesta en la técnica para la puesta a punto de un ensayo de inmovilización es sumamente detallada y, y engorrosa porque tenemos como muchas variables para estudiar y tenemos que ir decidiendo cuáles sí y cuáles no en funciones a cuál va a ser la aplicación de esa enzima inmovilizada, ¿sí? Entonces, sí es un método que en general, teóricamente, tiene muchísimas ventajas, pero no es sencillo ponerlo a punto, ¿sí? Sí es cierto que hay, por ejemplo, enzimas pectinolíticas. Nosotros en la cátedra hemos probado inmovilizar enzimas pectinolíticas que tienen, las enzimas pectinolíticas todavía no han visto, lo van a ver en el práctico de inmovilización, reconocen a la pectina, que es un polisacárido de ácido poligalacturónico. Es un polisacárido enorme. Así y todo, las enzimas pectinolíticas funcionan muy bien en inmovilización y producen una clarificación de jugo, pero en la industria no se utilizan las enzimas inmovilizadas, las enzimas pectinolíticas inmovilizadas, se utilizan las enzimas solubles. Y eso tiene que ver con que el proceso es mucho más corto cuando se utilizan enzimas solubles, la clarificación de los jugos cítricos funciona muy bien. En cambio, las enzimas inmovilizadas, a pesar de que yo las puedo recuperar y reutilizar, poner a punto es un método bastante engorroso. Sobre todo porque después esos soportes yo lo tengo que elegir bien en función de que estoy trabajando en un alimento, ¿sí? Entonces, es un método con muchas ventajas, pero tiene sus complicaciones en la puesta a punto, ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos? Por ahora no, profe. No, profe, por ahora no. Bien. Anto, ¿de Sí. qué o de dónde nos recomendarías como profundizar un poco el tema o ver más? Para leerlo, Sí, hay 2 libros en la cátedra. Hoy los he sacado, no los he traído acá, se los puedo dejar en la fotocopiadora el jueves. bien. 2 libros del tema de inmovilización. Profe, ¿puede ser que hay publicaciones docentes también de este tema? Justo estaba viendo